Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy vamos a realizar la explicación definitiva sobre el movimiento parabólico, detallando cómo calcular los parámetros más importantes y resolviendo un ejercicio al final del vídeo. El movimiento parabólico se caracteriza por ser un movimiento en dos direcciones, X e Y. En la dirección horizontal tiene lugar un movimiento rectilíneo uniforme, dado por la velocidad en dicho eje que viene definida por la velocidad inicial de lanzamiento multiplicada por el coseno del ángulo. De este modo, la ecuación que describe el movimiento en el eje horizontal en función del tiempo, tomando como origen de coordenadas el punto desde donde se inicia, es la siguiente. En el eje vertical, debido a la existencia de la aceleración de la gravedad en la dirección inferior, tenemos un movimiento uniformemente acelerado, definido por la velocidad inicial en el eje Y y la aceleración de la gravedad, siendo la ecuación siguiente la que define la posición de la partícula en el eje vertical en función del tiempo. De esta manera, viendo las ecuaciones, podemos observar cómo el lanzamiento queda definido por la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, ya que la aceleración de la gravedad es una constante y el tiempo es la variable independiente. Para obtener la ecuación que define la parábola, basta con despejar la t en una ecuación y sustituir en la otra, quedando ligadas la x y la y, en lo que es una ecuación de una parábola abierta hacia abajo en el plano. En el tiro parabólico existen dos posiciones características de gran importancia, como son la altura máxima que alcanza en su vuelo y el alcance máximo que recorre. En primer lugar, calcularemos la altura máxima que alcanza el proyectil. Para ello, tenemos que saber que al llegar al punto máximo, la velocidad en el eje vertical se anula. Es decir, la velocidad se reduce en la subida y se acelera en la bajada, pero justo en el máximo, esta debe ser cero. Siguiendo esta consideración, igualamos la ecuación de la velocidad en el eje vertical a cero, despejando el tiempo t en el que esto sucede. Sustituyendo este tiempo t en la ecuación del movimiento vertical, obtenemos la altura máxima que alcanza el proyectil en función de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Como el movimiento es simétrico, es decir, la trayectoria desde la salida hasta el máximo es simétrica a la caída, este tiempo calculado es el tiempo de la mitad del vuelo, por lo que el tiempo que está la partícula en el aire es el doble. Además, sustituyendo en la ecuación del movimiento horizontal, se puede obtener la longitud horizontal recorrida hasta este punto, la cual corresponde a la mitad del alcance. El alcance máximo puede obtenerse también sabiendo que al final del trayecto la altura del proyectil es cero. Por lo tanto, igualando la ecuación del movimiento vertical a cero y despejando directamente el tiempo de vuelo, obtenemos posteriormente el alcance máximo. Queda claro que a más velocidad inicial, mayor alcance y mayor altura. Pero la influencia del ángulo de lanzamiento no queda tan clara, siendo muy interesante obtener el ángulo que maximiza el alcance para una velocidad inicial fija. Para obtenerlo, como se trata de una optimización, derivamos la expresión del alcance en función de alfa e igualamos a cero. Resolviendo la ecuación, se obtiene que el ángulo que optimiza el alcance es 45 grados. En cuanto al tiempo de vuelo y la altura máxima alcanzada, se ve más fácilmente como a mayor seno de alfa, lo que equivale a mayor ángulo, más altura se alcanza y mayor tiempo de vuelo, lo que ocurre para un lanzamiento de 90 grados, es decir, un lanzamiento vertical. Todo esto lo podemos ver mejor en las siguientes gráficas, donde se observa cómo la altura máxima alcanzada en función del ángulo de lanzamiento disminuye desde los 90 hasta los 0 grados. También se muestra la parábola que realiza el proyectil para los distintos ángulos y cómo se obtiene el mayor alcance para el lanzamiento de 45 grados. Como consejo, no os recomiendo que intentéis memorizar las ecuaciones. Es más rentable aprender a usar el razonamiento lógico y saber cómo obtener las expresiones tal y como hemos hecho ahora. Además, que una vez que se coge práctica, se hace en 2 minutos. Pues ahora resolvamos este pequeño ejercicio. Se nos pide calcular la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento para que el proyectil alcance una altura de 10 metros y recorra 40 metros en su vuelo. Como ya tenemos las expresiones del alcance y altura máximas deducidas, podemos hacer uso de ellas. Lo más fácil en este caso es dividir ambas ecuaciones, ya que operando y teniendo en cuenta alguna relación trigonométrica, podemos obtener alfa fácilmente, que resulta de 45 grados. Conocido este, podemos utilizar la expresión del alcance para despejar la velocidad inicial, que es de 19,8 metros por segundo. Como veis, una vez deducidas las expresiones más características de este tipo de movimiento, realizar los ejercicios es muy sencillo. Para finalizar, y como siempre, os dejo un ejercicio propuesto sobre movimiento parabólico cuya solución tenéis en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios en la dirección de correos si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y sabéis que estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!